Vamos a tener la lectura de hoy en el libro de Nehemías, capítulo 5, verso 1 al 13. Dice así el verso 1. Entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras, nuestras viñas son de otros. Y me enojé, dice Nehemías, me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser lo propio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les dije, y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Hasta aquí la palabra del Señor. ¿Sabías que la Biblia nos da licencia para enojarnos? A veces pensamos que enojarnos no está dentro del canon de los cristianos. Pero la misma Biblia te da licencia para enojar. Pues Pablo lo dice así: airaos, pero no pequéis. Allí en Efesios 4, 26, 27, la versión NBI dice: si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Y mucho tiempo atrás, ya Nehemías había experimentado esta verdad. Cuando en el capítulo que acabamos de leer, en el verso 6, Nehemías dice: me enojé en gran manera. La NBI dice: me enojé muchísimo. Y saben, no sé cuántos recuerdan, espero que sí, el domingo pasado estuve hablando de cómo Nehemías animó al pueblo a comenzar a construir el muro destruido y levantar las puertas que estaban consumidas por el fuego, a pesar de todos los obstáculos que se le presentaron. ¿Recuerdan? Ah, qué bueno. Decirle al que está a tu lado: acordate, ¿no estuviste el domingo pasado aquí? ¿Cuántos tuvieron el jueves? Levante la mano. Bien. 4, 5. Los que estuvieron el jueves no sé por qué no están ahí acá. Ya van a recibir el llamadito. El jueves yo dije que las cosas que se
aprenden, no deben de quedar en estas cuatro paredes. Hay que salir afuera y accionarlas. Porque lo que no se practica se olvida, mi hermano. Y si tú hoy escuchas el mensaje y sale de acá y no hace nada con respecto a lo que hoy escuchó, pues es muy seguro que el domingo que viene, cuando yo le pregunte, ¿te acordás de lo que prediqué el domingo pasado? Y no se van a acordar. Porque lo que no se practica se olvida. Hagamos un resumen entonces, a ver si se les refresca la memoria. Un resumen de lo visto hasta acá para entender la reacción que tuvo Nehemías ante esta situación. Mirémoslo de esta manera: siempre que el pueblo de Dios tenga un deseo para trabajar, Satanás tendrá una mente para destruir. Cada vez que la iglesia se ponga en movimiento para realizar alguna tarea, pues allí va a estar Satanás ya con un plan listo para desbaratar lo que la iglesia quiere hacer. Y en el capítulo 2, los enemigos de esta obra, dirigidos por el enemigo mayor, o sea, Satanás, se rieron de ellos para que no hicieran el trabajo. Se burlaron, fueron ridiculizados, los menospreciaron. Y la respuesta de Nehemías fue ignorarlos. Cuando las personas, mi hermano, te ridiculicen o te menosprecien por lo que estás haciendo para el Señor, simplemente ignoralos. La segunda táctica que intentaron fue el desánimo. Vinieron y dijeron: ¿estás cansado? ¿Nunca vas a poder terminar? Es inútil, hay demasiada basura. Llegaron a decir que era tan endeble el muro que estaban levantando que una zorra iba a poder derribarlo. ¿Y cuál fue la respuesta de Nehemías ante esta táctica? Pues simplemente remitir al Señor estas amenazas, presentarse delante de Dios. Pero a su vez puso a las personas por familias, diciéndoles: recuerden que el Señor está con nosotros y no nos dejemos llevar por el desánimo. Ese fue el tema del domingo pasado. Decirle al que está a tu lado: ¿te acordás ahora? ¿Se acuerdan? Bien. Entonces continuemos. Pero todavía faltaba algo más. Había otro impedimento, otro problema. Lo próximo que hicieron fue amenazarlos de muerte. Los enemigos habían dicho: vamos a venir y matarlos cuando no estén mirando. Los amenazaron, trataron de asustarlos para que renunciaran al trabajo que habían comenzado. Pero ante esto la respuesta de Nehemías fue resistirlos. Para eso hizo que la mitad construyera el muro y la otra mitad llevara espadas. Así pues ellos borraron la burla, el desánimo y el peligro. Pero ahora van a enfrentar una situación mayor, como fue la de la división y la discordia interna que había. Quiero que observemos este detalle. Hasta ahora no habíamos visto a Nehemías enojado. Él los había ignorado, él los había resistido. Pero ahora él realmente está enojado, grandemente, dice la palabra de Dios. Sin embargo, esta es la nota distintiva de este capítulo 5, que existe un enojo justificado en Nehemías. Veamos por qué nos enojamos y cuáles son los resultados de un enojo que no debe conducirnos a pecar. El enojo se origina cuando vemos la injusticia. Entonces, dice el verso 1 y 2, hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Fijémonos que dice hermanos judíos, no dice enemigos de afuera. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos prestado grano para comer y vivir. El clamor de esta injusticia llegó pronto a los oídos de Nehemías, y eso produjo la reacción de su enojo. Lo de él fue una indignación justificable. Nada produce más coraje como el hecho de lidiar con la injusticia, que por la avaricia de algunos, muchos viven la vida trabajando y aún así en una condición de miseria, incluyendo la falta de comida.
Y en esta visión apreciamos que este clamor de la gente que estaba levantando el muro, no era por alguna actuación de usureros externos, sino de la propia casa. Los propios judíos cometían usura sobre los judíos. Las madres, las que siempre sufren más en estas condiciones, porque son las administradoras de las necesidades del hogar, clamaban por nuestros hijos y nuestras hijas. El cuadro revelaba que ellos habían pedido prestado grano para poder comer, para poder vivir. Pero, ¿quiénes eran estos que clamaban? Pues eran los mismos trabajadores del muro, los mismos reconstructores que estaban volviendo a levantar la fortaleza. Y como si las burlas y el maltrato sufrido y enfrentado hasta acá de sus enemigos no fuera suficiente, aquellos en posiciones de poder y con más recursos, vemos que habían aumentado las cargas sobre su propia gente. ¡Qué tristeza! Y esto despertó el enojo necesario en Nehemías. Nehemías hasta ese punto había ignorado y se había resistido, pero esta gota rebasó el vaso y despertó ese enojo en Nehemías. Y esto no podía ya ser tolerado. Esta injusticia debía ser enfrentada. La ironía de esta injusticia es por cuanto los de la misma casa eran los responsables. Estos cometían usura extrema. Cuando leemos los versos 3 y 4, notamos que era esto lo que estaban sufriendo. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para dar tributo al rey sobre nuestras tierras y nuestras viñas. Toda explotación contra el hombre debe ser causa de enojo, iglesia. Pero el saber que tu propia gente es el instrumento para ese aprovechamiento, eso no tiene parangón a la hora de comparar las injusticias que vienen por la usura, que vienen por la codicia del dinero. Nehemías estaba enojado por el egoísmo de esta gente rica. Estaba profundamente perturbado por el trato hecho a los pobres. Se estaba a punto de detener todo el proyecto solo por el propio egoísmo y la codicia. ¿Qué pudo haber pensado Nehemías frente a todo lo escuchado? Esta podía ser su pregunta. ¿De qué sirve un muro si las personas adentro se están estafando unos a otros? ¿De qué sirve un muro si nos estamos explotando entre nosotros mismos? Nehemías no ignoró el problema. Nehemías lo tomó en serio. Una aplicación de esto, iglesia, nos lleva a decir, por ejemplo, que si la armonía de la iglesia o de mi familia está amenazada, debemos enojarnos. Debemos enojarnos. ¿Por qué razón? Bueno, porque nuestro más grande deber como creyentes es proteger esa armonía en nuestro hogar, esa armonía en la iglesia, que es la familia extendida que tenemos. Es importante recordar que la reconstrucción del muro no creó estos problemas. La construcción del muro lo que hizo fue revelarlos, pero es frente a esto cuando el enojo es necesario. Toda injusticia debiera ser causa de enojo. Sin posibilidades de rescatar nada, nos dice el verso 5. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. No había forma de pagar y rescatar a sus hijos, porque no tenían ya con qué hacerlo. La situación de la gente que estaba reconstruyendo el muro no podía ser peor
en ese momento. La manera como fueron ultrajados por sus mismos hermanos era digna de la mayor condenación, digna de la mayor indignación de parte de Nehemías. Su enojo fue justificado y fue necesario. Ahora, ¿cuál era la situación? Por un lado, que tenían que hipotecar sus tierras y sus casas. Después los prestamistas se quedaban con esas propiedades por la falta de pago. Toda esa situación los había llevado a un estado de esclavitud, pues además de pedir prestado para pagar, muchos habían dado a sus hijos como esclavos para poder solventar la insoportable deuda. Dice, dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y aquí una ironía entre la que debemos reaccionar. La compasión por los oprimidos. Iglesia, aquellos por los cuales gimen muchos en el mundo, deben poner nuestras almas en el lugar de las suyas. Debemos a veces ponernos en el zapato de nuestro prójimo y recordar en nuestras oraciones, así como nuestro socorro por las cargas que ahora llevan. Debemos orar por aquellos que están oprimidos, por aquellos que están angustiados, por aquellos que quizás no tienen nada. Pero dejemos a los que no tienen misericordia. No nos acordemos de esos. Esperar su juicio sin misericordia, como lo dice, porque ellos lo esperan y van a tener un juicio sin misericordia porque no han tenido misericordia. Santiago 2:13 dice, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión, mi amada iglesia, es un atributo que cada uno de nosotros debemos tener por nuestro prójimo. Y obtendremos misericordia siendo misericordiosos. Amén. El enojo debe ser controlado antes de actuar. Cuando el enojo es necesario, debe el enojo tener dominio propio. El verso 7 dice, entonces lo medité. Está hablando Nehemías. Y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. La primera reacción de Nehemías fue enojarse. Y está bien. Pero antes de hacer cualquier otra cosa, se quedó a solas con Dios. Oró al respecto y pensó en ello para obtener la perspectiva correcta de lo que debía hacer. He aquí la postura adecuada al momento de enojarnos. Con esa actitud Nehemías nos muestra el valor que tiene el dominio propio antes de que se nos salga la cadena de nuestro carácter. ¿Cuántas veces, mi hermano, se te sale la cadena? ¡Ja! Algunos más que a otros. Pero ahí es donde entra a jugar el dominio propio. Y el dominio propio muchas veces no es natural de la persona. El dominio propio se obtiene a través del fruto del Espíritu. De saber de que cuando tenemos un enojo justificado, antes de actuar debemos ir y presentarnos delante del Señor para que Él nos indique cómo debemos proceder. Amén. Nehemías era un hombre lo suficientemente apasionado como para enojarse, claro que sí, pero lo suficientemente sabio como para meditar en el asunto cuidadosamente y después actuar. Y seguramente en la quietud de su espíritu le dijo a Dios, Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo procedo con esto? Hay momentos en los que no es necesario ir a hablar con nadie más. Debes dirigirte solamente a Dios. Si ejercemos el dominio propio, entonces podemos quedarnos a solas y en la quietud del momento podemos pensar y controlar la rabia antes de actuar. ¿Cuál es el primer riesgo cuando nos enojamos? Bueno, el primer riesgo cuando nos enojamos es que cuando vos te enojás, mi hermano, tu primera reacción suele ser incorrecta, suele ser la equivocada. Y es verdad que el enojo nos afecta.
Y ese enojo es correcto cuando vemos que el egoísmo está dañando la obra de Dios. Y eso fue la experiencia que tuvo Nehemías. Así pues, antes de hacer algo al respecto, querida iglesia, haz el paso 2. Tómate tu tiempo para pensar, para orar, para que el enojo no nos haga pecar. Santiago nos dice que nosotros debemos ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1:19. Hay una diferencia entre la ira del hombre y la ira de Dios. La ira del hombre es cuando estamos actuamos con venganza. Queremos vengarnos, queremos destruir, reventar todo porque estamos enojados. Mientras que la ira de Dios es cuando actuamos con justicia, en justicia. Y esa fue la ira de Nehemías frente al oído en medio de su pueblo. Él no pecó al hacer esto. Él no buscó venganza. Buscó justicia. ¿Cuándo es que el enojo nos hace pecar? Cuando dejo que eso produzca una raíz de amargura en mi vida. Y en este caso, mi enojo es por mi propio egoísmo, porque alguien no estuvo a la altura de mis expectativas, quizás. Saben, muchos líderes que fueron efectivos para el Señor, siervos del Señor, en un momento de impulso lo arruinan todo. Pudieron perder su credibilidad solo porque eran impulsivos. Porque como decimos normalmente, se les salió la cadena y no fue delante del Señor como lo hizo Nehemías a preguntar: ¿qué hago, Señor, con esto? Pero el enojo sin pecado es aquel que me lleva a confrontar al pecado mismo. Miremos lo que pasó con Nehemías entonces. Ciertamente él no reaccionó de inmediato. Él no se puso a los gritos. Él no empezó a insultar, ni a proferir palabrotas, ni a acusar. Él no lo hizo, él no reaccionó de inmediato. Pero luego fue, después de analizar frente al Señor la situación, fue y reprendió a los nobles y a los oficiales. Es un hecho que el enojo justificado debe ser contra los que hacen el mal. ¿Y acaso no es así como actúa la ira de Dios? La ira santa de Dios sacrificó a su propio Hijo para cumplir con su propia justicia contra el pecado. Pensamientos acerca del enojo. Hubo gente que dijo: un desliz del pie puede recuperarse pronto, pero un desliz de la lengua puede que nunca lo supere. Benjamin Franklin. Otro dijo: quien se enoja te conquista. Habla cuando estés enojado y darás el mejor discurso del que siempre te vas a arrepentir. Y nuevamente Benjamin Franklin dice: todo lo que comienza con ira termina en vergüenza. Observemos otra vez la actitud de Nehemías. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité. Esta debe ser nuestra actitud correcta ante el enojo. ¿Podés enojarte? Claro que sí. Es lícito hacerlo. Pero debes presentarte delante del Señor y tomar la actitud correcta. Amén. El enojo se canaliza con decisiones sabias. A través del buen ejemplo es la manera de hacerlo. El verso 8 al 10 dice: y le dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios, pero para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras, también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. En estas palabras de Nehemías hay algo muy notorio. Mientras los ricos y avaros, los que están siendo confrontados en ese momento, vendían a los jóvenes que recibían por la deuda, aquí está Nehemías frente a ellos con su ejemplo.
les está diciendo, les está hablando de lo que había hecho. Él había rescatado a su gente conforme a nuestras posibilidades, dice el texto. Y esto implicaba un fuerte sacrificio económico por parte de Nehemías, en contraste con la avaricia de los judíos al convertirse en propietarios de sus propios hermanos. Aquella coyuntura social no podía ser peor en ese momento. La continuidad de la reconstrucción del muro está pasando por una prueba muy dura, muy difícil, porque se trata de enfrentar una anormalidad generada, no por Sanbalat y Tobías, que al comienzo son los que critican la obra, sino por los mismos hermanos judíos y su avaricia. Nehemías ha apaciguado su enojo y ahora se apresta para vencer esta batalla que implicaba una paralización de la obra. Un buen líder se conoce cuando a la hora de enfrentar una situación puede escapársele quizás de las manos, pero la afronta con su propio ejemplo de una buena administración. En la vida no podemos exigirle a los demás lo que nosotros mismos no damos. Hay un llamado a obrar de acuerdo con un estilo de vida donde predicamos con nuestros hechos. Iglesia, hay que predicar con nuestros hechos. No podemos exigir lo que no damos. Cuando hacemos esto, el resultado será lo que vio Nehemías. Porque ante su ejemplo dice que callaron, pues no tuvieron que responder. No pudieron decir nada, ni defenderse. Nehemías enfrentó la verdad en amor. El verso 11, os ruego que les devolváis hoy sus tierras. Esta no es una frase de alguien que está enojado ya. El enojado no ruega, mi hermano. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. En este texto nos encontramos con una confrontación necesaria, producto de un enojo necesario. Nehemías nos muestra los dos lados para enfrentar una situación que demandaba sabiduría. Por un lado está la firmeza de exigir y demandar a los violadores de la ley de Moisés respecto a la usura, pero también por el otro, el mal testimonio que estaban dando ante los demás. Y de allí esta reprensión del verso 9. No es bueno lo que hacéis. Nehemías les llama la atención, los exhorta, les dice, no es bueno lo que estás haciendo. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Pero una vez hecho esto, apela al sentido del deber y a la necesidad de cambiar frente a lo malo que han estado haciendo. ¿Y cómo lo hace? Lo primero es apelando al ruego. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras. Otra versión dice, devuélvanles hoy mismo sus campos y viñedos. Y no hay en estas palabras un atropello emocional. Ya no hay enojo en estas palabras. El enojo no está presente, sino el amor al decir las cosas. Nehemías sabía que la blanda respuesta quita la ira, como lo dice Proverbios 15. Y también diciendo la verdad en amor, como Pablo lo escribe allí en Efesios 4:15. Cuando esto hacemos, logramos que la obra no se detenga. Y finalmente vemos los resultados visibles de una buena decisión. El verso 12 dice, y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Las palabras, haremos como tú dices, son un reflejo de la manera como estos nobles, ricos y principales recibieron las palabras de Nehemías. Esto era bueno, por supuesto. Claro que era bueno. Nehemías sabiamente les habló en amor, apelando al sentido del momento histórico, ese momento histórico que estaban viviendo con respecto a la reconstrucción del muro. Y la respuesta fue, en efecto, que ellos hicieron lo correcto.
admitieron lo que habían estado haciendo mal. Y cuando ya no hay enojo, iglesia, en nuestras palabras, al confrontar a un hermano en la situación que sea, los resultados pueden llegar a sorprendernos. Nota que esta gente decidió cambiar su actitud. Cambió su actitud, pero no ante el enojo, sino ante las palabras de amor de Nehemías. Actuaron bajo un espíritu enseñable, un espíritu corregible. Y la verdad es que muy pocos están dispuestos a admitir que están mal y hacer lo correcto. Al hombre y a la mujer le cuesta admitir a veces que estamos mal y que debemos modificar esa actitud y hacer lo correcto, especialmente cuando el dinero muchas veces está involucrado en ello. Pero Nehemías logró un notable cambio de actitud entre los funcionarios, y con esto estaba logrando que la obra del Señor, la reconstrucción del muro, no sufriera por causa del mismo pueblo. Nehemías les hizo jurar para cumplir esta promesa, poniendo a los sacerdotes como testigos, dando como resultado que toda la asamblea dijera amén. Todos alabaron al Señor, dice la palabra, y cumplieron con lo prometido. Verso 13. Pase a adoración, por favor. Iglesia, cada problema, tenemos que tener siempre conciencia de que cada problema es una oportunidad para el que el Señor obre. Tu problema es la oportunidad de que Dios obre en lo que te está sucediendo. Y eso es lo que vemos en esta historia. En esta historia vemos a un hombre enojado frente a las injusticias, Nehemías. Injusticias hechas a los mismos judíos por sus propios hermanos judíos. Pero de igual manera el enojo controlado logra resultados impensables. Nehemías nos recuerda que la blanda respuesta quita la ira. Y es que cuando nuestro espíritu está controlado, es que llegamos a tomar sabias decisiones. Si se te sale la cadena, mi amado, pues las decisiones no van a ser sabias. Vas a hacer cosas que después vas a tener que arrepentirte. Y allí está el pecado. Este enojo de Nehemías tuvo que ver con las deudas, esas deudas impagables a las que el pueblo fue sometido por la usura y la avaricia de otros. Y es que la vida parece estar llena de deudas, ¿verdad? A veces nuestra vida parece estar llena de deudas, muchas de ellas impagables. Si no, mirá por qué muchos llegan hasta la bancarrota muchas veces. Pero hay una deuda mayor que todas las demás. Hablamos de la deuda que ni Nehemías ni los demás reyes podían cancelarla. Esa deuda, me refiero a la deuda de nuestros pecados. La deuda de nuestros pecados. Esa deuda queda cancelada cuando venimos a Cristo en total arrepentimiento. Porque irónicamente Dios derramó su ira sobre su propio Hijo Jesucristo para cancelarla. A nosotros Dios nos dice: enójense, pero no pequen. Amén.